Escucha qué es lo que pasa con el espíritu de una persona que muere. Te invito a verlo hasta su final, porque te dejará sin palabras. Vamos a verlo. No te vayas, que me espera después de que muera. ¿Será que el alma vive para siempre? ¿O es solo una idea para hacernos sentir mejor? ¿Y la idea de renacer de otra manera, será verdad o solo fantasía? Después de la muerte, ¿iré a un lugar maravilloso o a un lugar malo, como el cielo o el infierno? ¿Seré acogido con cariño o abandonado en el sufrimiento? Estas son dudas que mucha gente tiene. ¿Será que la muerte es el fin de todo o el comienzo de un viaje espiritual que no conocemos? Una investigación realizada por un canal de televisión de los Estados Unidos descubrió que la mayoría de las personas en el mundo, casi 80%, cree que seguimos viviendo de alguna forma después de la muerte, que nuestra alma no muere. Algunas personas creen que cuando morimos, nuestra alma va a un lugar llamado purgatorio. Allí permanece hasta que pueda ir al cielo, después de pagar por los errores que cometió en la vida. Otras personas piensan que después de morir, nacemos de nuevo en un cuerpo diferente, y vivimos otra vida aquí en la tierra. También hay gente que cree que las almas duermen en las tumbas, esperando el regreso de Jesús al final. Hay muchas ideas diferentes sobre lo que sucede después de que morimos. Pero para quienes creen en la Biblia, ¿qué es un libro sagrado para los cristianos? Estas dudas no son tan complicadas, porque la Biblia da respuestas a estas preguntas. Por eso, en el video de hoy, hablaré sobre 5 cosas sobre la muerte que pueden sorprenderte. Antes de empezar, quería pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campanita. Así siempre sabrás cuando publique un video nuevo. Ven conmigo, hoy hablaré sobre algo interesante. Mucha gente cree que los muertos pueden comunicarse con los vivos. En varias culturas y religiones, las personas creen que los muertos pueden influir e incluso contar secretos a quienes están vivos. Un ejemplo famoso de esto es la película Fantasma, del otro lado de la vida, que muestra esta idea. Sin embargo, según lo que dice la Biblia, esa idea de que los muertos pueden hablar con los vivos no es verdadera. En Eclesiastés capítulo 9 dice que quien está vivo aún tiene esperanza. Incluso un perro vivo es más importante que un león muerto, porque quien está vivo sabe que morirá un día, pero los muertos no saben nada más. Para ellos ya no existe más recompensa, memoria, amor, odio o envidia. No tienen ningún papel en lo que sucede en el mundo. Eso significa que cuando alguien muere, esa persona ya no puede influir o comunicarse con los vivos. Entonces, si escuchas alguna historia sobre muertos enviando mensajes a los vivos por medio de mediums o de cualquier otra forma, no lo creas. Aunque la idea de recibir mensajes de los muertos puede ser reconfortante, la Biblia enseña que esos mensajes realmente no provienen de los muertos. Dice que Satanás puede disfrazarse para engañar a las personas. También en la historia bíblica de Lázaro y el hombre rico, Jesús dice que existe una separación muy grande entre los vivos y los muertos, y por eso no pueden comunicarse entre sí. Otro punto importante es que después de la muerte, la Biblia dice que nuestro espíritu va hacia Dios. Muchas películas, series y libros muestran espíritus de personas muertas vagando por el mundo, o incluso reencarnando en otros cuerpos para continuar su viaje en la tierra. Pero eso son solo historias. No es lo que la Biblia enseña sobre la muerte. La idea de que los espíritus de las personas muertas vagan por la tierra o que reencarnan es solo una historia. No es real. La Biblia enseña que cuando morimos, nuestro cuerpo se convierte en polvo, como al principio, y nuestro espíritu va hacia Dios. Está escrito que el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu retorna a Dios que lo dio. Además, hay algo interesante. Se cree que cuando Jesús regrese, seremos transformados y estaremos con Él en nuestros cuerpos físicos. Podremos tocar y reconocer a las personas que amamos y hasta comer como personas reales, no como espíritus. En la Biblia, en Lucas capítulo 24 cuenta que después de que Jesús resucitó, apareció ante sus discípulos. Ellos se sorprendieron mucho al verlo, y pensaron que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús preguntó por qué estaban asustados y dudando. Mostró sus manos y pies, y les dijo que lo tocaran, demostrando que no era un espíritu, porque tenía cuerpo con carne y huesos. Los discípulos se alegraron y maravillaron con eso.
Jesús incluso preguntó si tenían algo para comer, mostrando que era real. La Biblia enseña que si crees en Jesús como tu Salvador, tu alma estará con Él después de la muerte. Cristo dijo algo importante al ladrón que fue crucificado. A su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia, paraíso y seno de Abraham, que aparecen en Lucas 16, versículo 22, son formas que los judíos usaban para hablar sobre un lugar de felicidad y paz después de la muerte. Para quienes creen en la historia del ladrón en la cruz, Jesús prometió que él iría a ese lugar de paz y felicidad. Con él también en la Biblia está escrito que Esteban, antes de morir, vio a Jesús en el cielo, al lado derecho de Dios, esperando para recibirlo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esto significa que tan pronto como Esteban murió, su espíritu fue a donde Jesús está. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Al final de su vida, Pablo estaba preso y sabía que iba a morir, pero él no tenía miedo. De hecho, quería estar con Jesús. Dijo que prefería morir para estar con Cristo, porque sería mucho mejor. Pablo creía que en el momento de su muerte, su espíritu estaría con Jesús. Entonces, en estos casos, vemos que para los cristianos, tan pronto como mueren, van a donde Jesús está. Una cuarta parte de punto importante es sobre los durmiendo cuerpos después de la muerte. En la Biblia, la palabra sueño tiene dos sentidos. Uno es el descanso que tenemos todos los días. El otro es una forma de hablar de la muerte del cuerpo. Por ejemplo, cuando Lázaro murió y fue resucitado por Jesús 4 días después. En Juan capítulo 11, Jesús dijo que Lázaro dormía, pero él iría a despertarlo. Los discípulos pensaron que Lázaro estaba durmiendo de verdad y que mejoraría. Pero Jesús estaba hablando de la muerte de él. Jesús estaba hablando sobre la muerte de Lázaro, pero los discípulos pensaron que él hablaba de un sueño normal. Entonces Jesús explicó claramente que Lázaro había muerto. Dijo que estaba feliz por no haber estado allí en ese momento, porque eso ayudaría a los discípulos a creer. Es importante entender que en la Biblia, la palabra dormir se usa solo para los cristianos cuando se habla de muerte. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 está escrito que no debemos ser ignorantes sobre aquellos que durmieron, para no estar tristes como los que no tienen esperanza. La Biblia dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a aquellos que durmieron en él. Eso significa que los cuerpos de los fieles están como si estuvieran durmiendo. Esta es una forma simbólica de hablar sobre los cuerpos de los que murieron antes de que Jesús regrese, y no se refiere al espíritu o al alma. Esto queda claro en Mateo capítulo 27, versículo 52. Que habla sobre tumbas abriéndose, y muchos cuerpos de santos que dormían siendo resucitados. Esta parte de la Biblia en 1 Tesalonicenses es realmente especial y trae mucha esperanza, especialmente para quienes ya perdieron a alguien importante y están sufriendo por la pérdida. El apóstol Pablo no está solo tratando de consolar a las personas, está mostrando un poco de lo que Dios prometió para el futuro de aquellos que creen. Y un hecho importante es que cuando Jesús regrese, los cuerpos de los cristianos despertarán. Puedes estar preguntándote el motivo de esto. La Biblia dice que nuestros cuerpos físicos duermen después de la muerte, pero un día despertarán. En 1 Corintios capítulo 15 está escrito que, cuando suene la última trompeta al final de los tiempos, los cuerpos de los cristianos que murieron serán resucitados. Cambiarán y se volverán incorruptibles. Entonces viviremos con Cristo y ayudaremos a gobernar su reino en la tierra. El apóstol Pablo escribió sobre esto. Les contaré un secreto. Vamos a dormir, pero todos seremos transformados de repente. Cuando suene la última trompeta, algo increíble sucederá. Los muertos volverán a la vida de una forma indestructible. Y todos nosotros cambiaremos. Esto es necesario porque todo lo que puede deteriorarse debe convertirse en algo que no se deteriora. Y lo que puede morir debe convertirse en inmortal. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido vencida para siempre. Esto que Pablo explicó en 1 Corintios es un misterio lleno de esperanza. Es una de las cosas que hace que la fe cristiana no sea solo una creencia, sino también una increíble aventura en lo desconocido que Dios ha prometido.
Imaginen solo un día al sonido de una trompeta celestial. Algo increíble sucederá. No será un evento común, sino algo que cambiará completamente la historia y la eternidad. La idea de que nuestros cuerpos que ahora sienten dolor, envejecen y mueren, se transformarán en algo indestructible y que vivirá para siempre, es realmente impresionante. Esto significa que nuestra existencia, tal como la conocemos, ascenderá a un nivel totalmente nuevo, donde nuestra fragilidad será reemplazada por la eternidad. Y esto no es un cuento de hadas, es una promesa de Dios. Pero ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la vida es más que lo que vivimos ahora. Nuestras luchas, dolores, victorias y alegrías son solo el comienzo de la historia. El apóstol Pablo nos dice que llegará un gran final, un cambio tan grande, que será como despertar de un sueño profundo a una nueva realidad, donde la muerte ya no tiene poder. Esto también cambia nuestra visión sobre la vida y el cuerpo. En una cultura que valora mucho la juventud y la belleza, la promesa de la resurrección nos recuerda que nuestro valor no está en la perfección física, sino en lo que somos ante Dios. Aunque todos vamos a morir algún día, Dios ha prometido restaurar y transformar nuestros cuerpos. Esta promesa es también una invitación a vivir con esperanza. Cuando estamos tristes o con miedo a la muerte, podemos recordar que la muerte no es el final. Existe un futuro esperando por nosotros, garantizado no por lo que hicimos, sino por la victoria de Cristo sobre la muerte. Esto cambia la manera en que enfrentamos la vida, cómo manejamos el dolor y cómo vivimos nuestra fe. El momento en que los cuerpos resuciten con el regreso de Jesús es un incentivo para actuar ahora, sabiendo que este mundo no es todo y que un día seremos transformados para vivir eternamente con Cristo. Estamos motivados a vivir de una manera que muestre que creemos en esta esperanza eterna. Esto significa buscar la justicia, amar a otras personas y compartir la buena noticia de la resurrección. En resumen, la promesa de transformación y resurrección no es solo un final feliz para la historia de la humanidad, sino el punto culminante de un plan de Dios que comenzó con la creación del mundo. Esta promesa nos da fuerza ahora y esperanza sólida para el futuro. Cuando llegue el día en que suene la última trompeta, estaremos listos para despertar a una eternidad sin corrupción y llena de inmortalidad. No importa si tu cuerpo fue enterrado, cremado, devorado por animales o desapareció de otra manera. Cuando suene la trompeta, todas las partes del cuerpo serán reunidas y presentadas ante Dios. Algo especial sucederá en ese momento. Los cuerpos resucitados se unirán con los cuerpos de aquellos que estén vivos. Cuando Jesús regrese, todos tendremos cuerpos glorificados, parecidos al cuerpo de Jesús. Imagina que de repente, sin aviso, el sonido de una trompeta resuene por todo el mundo. Ese sonido no será común, sino la señal de un evento único en la historia humana, según lo descrito en la Biblia. Será el momento en que algo increíble sucederá. Los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. Puede parecer una historia de fantasía, pero es una promesa real de la Biblia. Lo más impresionante es cómo la Biblia habla sobre este proceso de reunir y transformar. No importa lo que haya sucedido con el cuerpo físico después de la muerte, en ese momento especial, cada partícula, cada átomo que alguna vez formó parte del cuerpo de los fieles será reunido. Es una promesa que alcanza a todos. Piensa en esto. En un mundo donde la muerte parece ser el final, la Biblia nos ofrece una perspectiva totalmente diferente. Habla de un futuro donde no solo continuaremos sino que seremos perfectos nuevamente. Aquí no estamos hablando de una existencia solo espiritual, sino de cuerpos físicos reales que serán transformados y glorificados sin enfermedades, envejecimiento o muerte. La idea de cuerpos glorificados, similares al de Jesús después de su resurrección, es increíble. Jesús no regresó solo como un espíritu, resucitó de verdad, pudiendo comer, ser tocado e incluso mostrando las marcas de su crucifixión. Al mismo tiempo, tenía la capacidad de aparecer en lugares cerrados y ascender a los cielos. Esta mezcla de características físicas y gloriosas es lo que nos espera en el futuro, cuando Jesús regrese y los muertos resuciten para encontrarse con los que aún están vivos. Será un momento de felicidad indescriptible.
Piensa en familias y amigos que fueron separados por la muerte, reuniéndose nuevamente, con lágrimas de alegría y abrazos apretados. Será un tiempo de celebración y agradecimiento, un cumplimiento de las promesas de Dios. En ese momento, todas las tristezas serán olvidadas, y el sufrimiento ya no existirá más. Esta transformación es para prepararnos para vivir en el reino de Dios, para reinar con Cristo y disfrutar del nuevo mundo que Él ha prometido. Podremos explorar, aprender y crecer sin las limitaciones que tenemos ahora. La eternidad no será aburrida, sino una aventura llena de amor, conocimiento y descubrimientos. Por lo tanto, la promesa de la Biblia no es solo sobre escapar de la muerte, es sobre la restauración de todo, sobre justicia y sobre realizar el propósito por el cual fuimos creados. Esto da un significado a nuestro presente y esperanza para el futuro, animándonos a estar listos para lo que será sin duda el capítulo más emocionante de nuestra existencia. Entonces, hermanos, es normal tener dudas y miedo sobre la muerte. Después de todo, nadie sabe con certeza qué sucede cuando nuestra vida en la tierra termina. Sin embargo, la Biblia nos da consuelo y claridad sobre este asunto. Todos nosotros tarde o temprano enfrentaremos la muerte, pero la muerte no es el final. Jesús murió y resucitó para dar vida eterna a todos los que creen en Él. En esa vida eterna, no habrá muerte, dolor o sufrimiento. Cree en la promesa de Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí nunca morirá. Frente a algo tan definitivo como la muerte, es natural tener dudas y miedos, pero podemos enfrentar todo esto con fe. Lo desconocido siempre ha conmovido los sentimientos de las personas, como nos recuerda la Biblia. Nos ofrece una forma diferente de ver las cosas, transformando lo que parece ser el fin en un comienzo lleno de esperanza y promesas. Cuando Jesús dice yo soy la resurrección y la vida, nos invita a mirar más allá de nuestro mundo físico. No está hablando solo de vencer la muerte de manera literal, sino sobre un cambio tan grande que es difícil de entender con nuestra lógica terrenal. La vida eterna mencionada por Jesús no es solo más tiempo en la tierra, sino un tipo completamente nuevo de existencia en la presencia de Dios, sin sufrimiento ni dolor. Esta promesa nos da una nueva forma de ver la vida y la muerte. No es necesario vivir aferrándonos desesperadamente a cada momento, como si fuera el último, ni ver el final de la vida como una pérdida total. Al contrario, estamos animados a vivir de manera plena, entendiendo que cada experiencia, alegría y desafío forman parte de un viaje mayor que no termina aquí. Claro, la tristeza y la nostalgia seguirán existiendo. Después de todo, somos humanos y tenemos emociones y lazos fuertes, pero incluso en el dolor, podemos encontrar consuelo en la promesa de un futuro reencuentro, en una realidad sin muerte, llanto, sufrimiento ni dolor. Como dice en Apocalipsis 21:4, esta esperanza también puede cambiar la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Sabiendo que la muerte no es el final, podemos amar más libremente, actuar con más valentía y perdonar más fácilmente. Esto nos motiva a buscar significado y propósito, no solo para nosotros mismos. Entonces, además de vivir para nosotros mismos, podemos usar nuestra vida para mostrar el amor de Dios en el mundo. Cuando nos enfrentamos a las incertidumbres de la vida y a la certeza de la muerte, podemos aferrarnos firmemente a la promesa de Jesús. La fe en la resurrección y en la vida eterna que Él ofrece no es solo un consuelo ante el miedo a lo desconocido, es la base para vivir con esperanza, propósito y amor incondicional. Podemos creer en la promesa de Cristo no como una forma de negar la realidad de la muerte, sino como una verdadera celebración de la vida que representa. Creed en esto, y la paz que supera todo. Tu entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.